Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos en la 14ª edición del Encuentro de los Líderes. Ustedes conocen, ya saben que el cronista todos los años reúne a expositores de alto nivel, empresarios de todos los sectores y en este primer turno para comenzar la mañana, economistas con los que vamos a poder conversar sobre la coyuntura, que básicamente no está fácil, pero para eso nos van a acompañar y poder esclarecer Daniel Artana, economista jefe de Fiel, y Marina Dal Poyetto, directora de Ecogo, que están aquí con nosotros en La Rural. Emanuel Álvarez Agis, que había comprometido su presencia, nos pidió que lo disculpemos, pero no va a poder estar con nosotros. Así que esta va a ser una oportunidad para poder conversar un poquito más con Daniel y con Marina, columnistas del Cronista. Para nosotros es un honor también tener y poderlos leer cada tanto. Marina además presentando un libro, ¿no? Entrando ya también al mundo autoral, Tiempo Perdido. Toda una metáfora, no es nada metafórico, la Argentina es bien explícito. Bien, fuiste un título bien lleno. Bueno, así que estamos para comenzar. Marina, Daniel, la verdad es que lo que pensaba cuando un poco planeaba nuestra charla es que las elecciones nos sacaron algunas incertidumbres de encima. El presidente, digamos, de alguna manera asumió un compromiso público de un acuerdo con el Fondo Monetario, el ministro de Economía está hablando de bajar la emisión, ir a un sendero de reducción del déficit. Nos falta un poco saber las proporciones, ¿no es cierto? Pero todavía nos quedan como algunos nudos gordianos que cortar. Todavía nos falta imaginarnos, por ejemplo, cómo pudimos salir de esta, digamos, encrucijada en la que tenemos con la política monetaria y cambiaria e ir a un esquema sustentable y qué nos puede pasar con el dólar. Marina, ¿te imaginas una forma de salir de este esquema que no sea dolorosa? O sea, ¿se puede tener una política, o sea, asumiendo que vamos a ir a un acuerdo con el fondo, ¿no? Que eso sería como la noticia que ya damos un poco por sentada? ¿Qué te parece más desafiante de lo que tiene que incorporar ese acuerdo? Sí, sabemos que va a haber acuerdo, no sabemos ni cuándo, ni qué, pero bueno. O sea, nos falta un montón de información. El presidente prometió un programa plurianual para la primera semana de diciembre. Programa plurianual es la nueva forma de llamar al gradualismo. Vos me preguntás si puede haber un programa que no sea doloroso. Yo lo que pienso es que sistemáticamente las demandas son por tratar de postergar las correcciones y la postergación de las correcciones te hace que las correcciones finalmente terminen siendo mucho más dolorosas de lo que hubieran sido si las hubieras tomado en el tiempo presente. Es así. De hecho, un programa con el fondo que no se hubiera caído en 2019, ¿no? El programa se dejó caer y no se retomó ni siquiera cuando Alberto Fernández ganó la elección, ni cuando asumió, y de hecho se reestructuró la deuda con privados sin enmarcar en un programa con el fondo, y cuando se intentó ir a fines del año pasado, primero cuando se manda la carta, inmediatamente después la reestructuración con privados, pero después cuando se escapa la brecha y la primer carta de Cristina te habla del bimonetarismo y de la necesidad de establecer consensos, y al día siguiente viene el Fondo Monetario y después pasó que ganó Biden la elección, el escenario de liquidez global fue inédito, la soja se fue a $600, el Fondo Monetario que con Trump no había podido emitir DEX, emitió DEX, y a la Argentina le llovieron 14.000 millones de dólares que te hubieran permitido hacer el programa que vos decís no doloroso a principios del año pasado, y esos dólares en vez de usarse para recapitalizar el Banco Central y ir a un sendero en el marco de un acuerdo con el fondo, se usaron para tratar de financiar otra vez una elección, esta vez de medio término, y llegaste a la elección con la brecha ya, con la presión sobre la brecha, con la presión sobre el balance del Banco Central, que había comprado dólares la primera parte, había bajado la brecha cambiaria, y hoy estás de nuevo contra las cuerdas, pero con una concentración de vencimientos que es muy fuerte, no hay forma de pagar esos vencimientos sin un acuerdo, o sea, no hay forma de pagarlos, o sea, el acuerdo te los descomprime. Entonces, la pregunta es qué es lo que hay detrás de ese acuerdo. Vencimientos que sabías desde entrada que los tenías, o sea, siempre supiste que en septiembre de 2021 arrancaban los vencimientos. Ahora, un programa tiene que tener necesariamente una meta de reservas y tiene que tener un programa monetario detrás. El problema es que la meta de reservas con una brecha cambiaria arriba del 100% es una mentira grande como una casa. Y un programa monetario con un esquema de financiamiento gradual, perdón, con un esquema de corrección gradual del déficit, sin un esquema de financiamiento alternativo también.
Entonces, el punto es cómo calibrar los números. Para hacer la corrección fiscal, mi sensación es que a este nivel de nominalidad, una promesa de corrección fiscal gradual, con estos niveles de inflación, de brecha y de dispersión violenta que tenés de precios relativos, es imposible de calibrar. O sea, nos decís a nosotros cómo poner esos números, es imposible. Entonces, lo que necesitas es un programa de estabilización que paradójicamente incluya el manejo de los precios relativos para asegurar la corrección fiscal con algún grado de desagio detrás, y necesitas enmarcarlo en ese programa que te descomprima vencimientos, que te baje la tasa de interés de dólares y a partir de ahí que puedas bajar la brecha. Pero es difícil que eso sea sin una corrección. O sea, las correcciones tienen que estar. Y a mi juicio las correcciones requieren un salto discreto del tipo de cambio. Yo creo que el crawling peg, montado sobre esta nominalidad, es un camino de ida. Un salto discreto del tipo de cambio sin que el fisco se apropie de parte de ese salto discreto con retenciones. Creo que es muy perverso en términos de dinámica inflacionaria. O sea, retenciones con un dólar de 100 son confiscatorias. Si vos soltás el tipo de cambio sin apropiarte de parte de ese salto cambiario, es un problemón en términos inflacionarios. Ahora, la pregunta ahí es cómo haces para salirte de ese esquema de retenciones, y ese programa con el fondo debería incluir reformas estructurales, que son las que uno habla siempre, pero digamos un cambio en la forma en la cual funciona el régimen laboral. Sin ese cambio no hay forma de corregir el déficit previsional, y sin un cambio en el esquema tributario, pero sin acompañarlo con un esquema de administración tributaria, digo, no vas a tener un programa. Entonces, lo que digo es, necesitas las reformas estructurales porque las retenciones como mecanismo de financiamiento de largo plazo son un problema. Ahora, de corto plazo requerís eso y requerís un esquema tarifario, dólar, tarifas. Bueno, eso implica una tasa de inflación más alta. Si no coordinás la puja distributiva detrás y querés ir a ese esquema, digo, el riesgo de un Rodrigazo está. Requerís urgente un programa y requerís consensos para ese programa. Y hoy lo que yo creo es, no está ni el programa, ni los consensos para el programa. Sí creo que hay incentivos a no entrar en atrasos, ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en el Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo llegamos a ese escenario? No lo sé. Y lamentablemente el equilibrio de Nash existe. Daniel, ¿vos creés que esta necesidad de que, digamos, tenemos que generar algún consenso, ¿no es cierto? Pero ¿permitirá el consenso ser como el aceite que facilite tomar estas decisiones, o es como simplemente algo que va a ser por la galería? Mirá, la primera cuestión es que sería importante que todo el mundo, todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en un programa de largo plazo para Argentina, que seguramente lo van a terminar administrando distintos gobiernos de distintos signos. Ahora, dicho esto, el que primero tiene que lograr un consenso interno es el gobierno, ¿no? Porque ahí no está muy claro si las distintas fuerzas que integran el gobierno van todas para el mismo lado. Porque en realidad, más allá de que los vencimientos con el fondo no se pueden pagar, el problema no es la deuda con el fondo. El problema acá es que vos, a nivel primario, antes del pago de intereses, antes de discutir nada de deuda, tenés un desequilibrio fiscal que lo financiás en buena medida con emisión monetaria o con los depositantes, que no lo podés repetir hacia adelante eso. Entonces, suponete que mañana el fondo te diga, te pateo todo por 4 o 5 años y discutamos con el gobierno que sigue, igual los problemas los tenés que atender. Entonces, y eso es lo que me parece que este plan electoral que hizo el gobierno, que además le salió mal porque las elecciones las perdieron, es lo que generó el problema. Si vos mirabas los datos fiscales, vos veías cómo va a pasar como está pasando en los otros países, veías una convergencia del gasto hacia los niveles previos a la pandemia. ¿Por qué? Porque eso sucedió hasta mediados de año. A partir de ahí empiezan a tener efecto en el gasto decisiones de corte electoral, que algunas habían empezado antes, porque si vos mirás lo que se está volando en el gasto son los subsidios, y los subsidios se vuelan como consecuencia de la decisión de no cumplir siquiera con el presupuesto que había votado el Frente de Todos. Recordemos que el presupuesto del año 21 tenía implícito, de hecho lo dijo el secretario de Energía, no lo estoy diciendo yo, un aumento de tarifas para este año de 30 a 35%, bueno, fue 9%. Entonces vos empezaste a generar ahí el desmadre, la no convergencia fiscal. Entonces, porque si no, vos veías el gasto bajando a los niveles del 2019, los ingresos gradualmente recuperando, ibas al desequilibrio primario, no digo el año que viene, pero por ahí el siguiente, a un cierto equilibrio primario, y naturalmente eso te llevaba a un acuerdo con el fondo y te dejaba el espacio
para poder, además, comprar algo de reservas, eventualmente con emisión monetaria, es decir, usar impuesto inflacionario para comprar reservas. Lo que ha generado el ruido es este plan electoral y el gobierno tiene que desarmar eso. Entonces, porque si vos querés resolver esto por la vía de subir impuestos, que es un poco lo que está implícito en el mensaje del ministro Guzmán, ahí tenés un problema. Primero porque es difícil acordar con la oposición, donde los principales referentes han firmado un acuerdo de que no van a subir impuestos. Segundo, porque el problema en la Argentina está en el gasto. ¿Okay? Entonces, si vos no estás dispuesto a volver al punto de partida, es decir, si vos tuviste una pandemia que te generó una presión en el gasto, la pandemia desaparece, ese gasto debería desaparecer. Y más o menos los números te podrían cuadrar, como dije antes. Entonces yo creo que hay un problema central adentro del gobierno, que primero nunca entendió los desafíos que tenía la economía argentina, desde la deuda, de cómo renegoció la deuda con privados, de, como dijo Marina, postergar la negociación con el fondo. A Argentina le hubiera convenido, era mucho más fácil la negociación en el año 2020 que ahora, o a principios del año 2021 que ahora. Entonces este tema de postergar y postergar te genera dolores de cabeza y te hace más compleja la cosa cuando además la vicepresidenta pretende que los costos de los errores del gobierno lo pague la oposición. Entonces ahí estás buscando un acuerdo que parece como un conjunto vacío. ¿Me entendés? Si el gobierno se ordena y se vuelve realista, ¿qué es ser realista? Que si a vos te tocó gobernar, la responsabilidad de gobernar, y tuviste mala suerte, bueno, tendrás que actuar de acuerdo a esa mala suerte. No podés tratar de esquivar siempre la resolución de los problemas, porque lo más peligroso, lo más negativo de la carta de la vicepresidenta es este argumento de que es como que la culpa la tiene la oposición y ella no va a ajustar nunca a la economía argentina. Y si la economía está desajustada, ¿qué vas a hacer? Entonces yo digo, si vos no podés resolver adentro del gobierno esta cuestión básica de que en el año 2019 la Argentina eligió a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para liderar el país. Si ellos no están dispuestos a asumir las ventajas y desventajas que tiene eso, está complicado. Marina, vos decías que programa plurianual hoy es como el sinónimo de gradualismo y muchos no perciben que el gobierno esté dispuesto a hacer otra cosa distinta, ¿no? Como avanzar en un sendero donde haya pequeñas dosis de todo. O sea, vos decías que hacía falta de repente una corrección cambiaria un poco más discreta, hace falta un sendero fiscal más firme, pero lo que vemos como probable no es tal vez lo que uno necesite. ¿A dónde nos dejaría ese escenario gradualista con el que crees que se puede manejar el gobierno si sale más o menos como lo están planteando? A ver, yo primero digo, necesitas sí o sí el acuerdo. Digo, si no descomprimís los vencimientos, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el programa que te permite tener ese acuerdo? Bien. Supongamos que te permite tener un sendero gradual. Yo lo que entiendo es que el Fondo Monetario no está en contra del gradualismo, si está en contra del esquema de financiamiento del gradualismo. O sea, está en contra del gradualismo si no tenés financiamiento. En algún punto se cerrarán esas diferencias y en algún punto tendremos un programa que el principal problema de ese tipo de programas donde terminás negociando cosas es que no termina teniendo consistencia. Es cierto que este año vos tuviste una corrección fiscal agresiva, en gran medida como contracara del rebote a la salida de la pandemia, de la desaparición de los programas que tuviste durante la pandemia, los IFE, los ATPs, fundamentalmente como contracara de la aceleración de la inflación. Vos pasaste de una inflación de 36 a una inflación de 50, de una inflación de 20% en los meses duros de la pandemia anualizado, a una inflación del 60 anualizado a finales del año pasado. Y esa aceleración de la inflación combinada con la nueva movilidad previsional que el gobierno había frenado cuando llegó y que vuelve a instalar con la fórmula pre-Macri a principios de este año, le genera un blooper no menor, que es que en el año electoral, cuando lo que querían era ponerle plata en el bolsillo a la gente, terminaron generando que las jubilaciones subieran 10 puntos por debajo de la inflación. Eso de alguna forma te compensó el aumento en el gasto de capital y te compensó el aumento fortísimo en los subsidios que tuviste este año y sumado a eso tuviste casi 1,2 puntos del PIB entre retenciones y el impuesto a la riqueza que hicieron que el déficit pasara de 6,5 puntos a un número más parecido a 3 este año y cuando le saques los DEX va a ser parecido a 2. Ahora, el problema que tenés es que al igual que lo que te pasó en 2019, el ajuste fiscal no se sostiene a menos que vos aceleres la tasa de inflación o cambies la indexación del gasto. Los recursos adicionales el año que viene no los tenés.
ni las retenciones, ni el impuesto a la riqueza. Tenés un Congreso al cual no vas a poder pasar nuevos impuestos. Desde el punto de vista del gasto, el gasto previsional, que en promedio sube 10 puntos abajo de la inflación, en diciembre va a subir igual que la inflación. Y el año que viene va a subir por arriba de la inflación, a menos que la inflación se acelere, con lo cual necesitas que la inflación se acelere, lo cual es muy perverso como mecanismo de ajuste. O sea, vos tenés que frenar la inercia, o sea, la única forma que te de frenar, de corregir fiscalmente, es acelerando la inflación, no vas a llegar a ningún lado. Tenés al mismo tiempo que corregir tarifas, que son la contracara de los subsidios, las tarifas son inflacionarias, y tenés que frenar los gastos de capital. Entonces, la verdad es que requerís un programa, o sea, el programa paradójico, o sea, lo que digo, son los países donde vos no tenés inflación, y que son los países donde el fondo actúa, y los programas con el fondo generalmente incluyen programas de reducción, de corte del gasto, Argentina 2001, Grecia 2010, creo que son bichos totalmente distintos a lo que es un país con una nominalidad como la que tenemos nosotros hoy. Por eso yo lo que creo que el juego de la nominalidad es el que te tiene que permitir acelerar las correcciones. Ahora, la aceleración de las correcciones, choqueando las variables nominales, puede terminar convirtiéndose en algo muy perverso, si te sale mal. Y al mismo tiempo, si solamente vas a corregir fiscalmente, choqueando las variables nominales, la verdad es que no tenés margen de crecer hacia adelante, porque lo que vas a hacer es que algún sector al que le choqueaste, al que lo jodiste en el shock de las variables, que sobre todo los de ingresos, terminan perdiendo por goleada. Entonces, en algún momento requerís darle competitividad sistémica a la economía para que funcione. Hoy la competitividad que tiene la economía, paradójicamente, se pierde por la brecha y el incentivo perverso que genera la brecha y la transferencia violenta, el principal subsidio en la economía de los sectores exportadores a los importadores, pero además se pierde fundamentalmente, o sea, lo que digo es la concentración de ingresos que te genera este esquema actual de funcionamiento no es consistente con la gobernabilidad, y ahí lo que estás viendo son comentarios, hoy hay una cita de Parrilli, ¿no? Diciendo que en realidad los dólares que la clase media se quiere gastar en los viajes son los que tenemos que usar para pagarle al fondo, o al revés, que lo que queremos es joder a la clase. Lo que digo es, tenés un quilombo distributivo no menor, aceitado en un contexto de brecha cambiaria que si no corregís, bueno, digo, la economía no va a crecer. Estos no son tensiones del crecimiento, como me preguntó alguien en algún momento. Esto es un problema de inestabilidad financiera complejo. Daniel, ¿la brecha es síntoma? O sea, muchos se plantean que podríamos llegar a generar, no sé si no una corrección, porque la brecha depende también de calibrar un tipo de cambio determinado, pero que un acuerdo con el fondo y generar una menor emisión, digamos, una expectativa positiva podría ayudar a reducirla. ¿Hay que hacer algo más para poder atacarla? ¿Qué opinas? Bueno, primero, el acuerdo con el fondo, a mi juicio, que va a tener que ocurrir, lo que hace es evitar un mal mayor. Bien. Ahora, Argentina prácticamente no ha cumplido nunca un acuerdo con el fondo. Yo creo que las preguntas van a pasar de ser ¿se va a acordar con el fondo? A cuándo Argentina va a incumplir con el fondo. De hecho, este es un gobierno que, como dijimos antes, no cumple ni siquiera con el propio presupuesto que ellos armaron. Así que es bastante difícil que eso te resuelva los problemas. Ahora, dado eso, ¿vos cómo podés bajar la brecha cambiaria? Más allá de que vas a tener que hacer algo con el tipo de cambio. Empezaron ahora con el crawling a una tasa más acelerada, pero el crawling tiene problemas, así que yo creo que van a terminar como terminaron Fábrica y Kicillof, con una devaluación más importante. Lo que requiere, la brecha se te desploma el día que vos emitas menos, porque la brecha lo que refleja en el esquema cambiario que tiene Argentina, vos emitís un montón, algo rescatás, pero te queda un montón de plata dando vuelta, esos pesos se quieren salir porque la economía no los necesita para hacer transacciones, y la forma en que eso te resuelve es poniéndote presión sobre el nivel general de precios. Primero pegan la brecha, después te pegan al tipo de cambio oficial, la brecha también algo te contamina los precios, así que en realidad la clave para bajar la brecha es que vos tengas un programa monetario y fiscal que cierre. Cuanto más agresivo sea ese programa fiscal y monetario, la brecha baja, pero además ni siquiera el gobierno tiene que imaginarse eso. Eso es lo que le pasó en la primera mitad de este año. En la primera mitad de este año la brecha baja porque ellos bajan sustancialmente la emisión y además porque tienen el impacto súper positivo de la suba en el precio de las commodities. Tuviste más flujo de dólares, menor emisión de pesos, la brecha te cayó. Ahora, no nos olvidemos que 2/3 de esa brecha, 65%, son impuestos, ¿no es cierto? O sea, bueno, pero vos podrías que baje a una brecha de 65% podría ser funcional para la economía.
Yo creo que en realidad los impuestos es una discusión colateral, porque vos podrías tener impuestos con tipo de cambio único y penalizás determinado consumo, obviamente que después el mercado te trataría de arbitrar y la gente trataría de comprar los dólares de otra manera si tuviera acceso a eso. Pero no es que la brecha tiene un piso de 65% porque tenés impuestos de 65%, me parece a mí. Lo que yo creo que vos necesitas en esto, si no tenés un programa consistente, independientemente que negocies con el fondo, independientemente de que se junten gobierno y oposición, las consecuencias las vamos a sentir. Entonces acá lo que siempre estuvo faltando en la Argentina es un programa económico que cierre. El gobierno no lo tuvo, no lo tiene, esperemos que lo tenga en el futuro. Marina, vos mencionaste que en tu primera respuesta que el escenario global de alguna manera nos regaló 14.000 millones de dólares, en parte por la suma de los precios relativos de los commodities, en parte por los DEC. Tuvimos un escenario de liquidez muy importante. ¿Qué perspectiva tenés para 2022 de ese escenario? O sea, tuvimos mucho viento a favor, ¿y cómo lo ves para el año que viene, donde la Reserva Federal está haciendo algunas señales de que puede, no sé si recortar ese escenario de tasas bajas, pero ¿qué esperaría la Argentina del mundo? Hasta la semana pasada estábamos esperando la salida de la pandemia. Ahora te apareció Omicron y parece que la salida de la pandemia se demora. La verdad que si hay algo que no tenemos la menor idea es cómo se va a ir derivando eso. En el medio vos tenés un mundo que rebota, o sea, cuando las economías se abren, rebota. No sabés cuánto del rebote es un mayor crecimiento por cambios en la productividad y cuánto es solamente rebote por la movilidad de las personas, más los enormes programas de estímulo fiscal y monetario que ha tenido el mundo. La contracara de eso ha sido una aceleración de la inflación en las economías desarrolladas, parte por commodities, parte por aumento en los costos de los fletes, parte por trabas en el funcionamiento de las cadenas globales de valor, te faltan insumos. Yo digo dos cosas, pero porque uno tiene que decir algo, ¿no? Digo, una es las pandemias arrancan y terminan. En algún momento la pandemia termina. Lo segundo que digo es el mundo sabe producir lo que la demanda tracciona. O sea, a principios de la pandemia te faltaban respiradores, te faltaba alcohol en gel. Acuérdate que hubo un quilombo diplomático entre Merkel y Trump por los barbijos de 3M. Ese era el mundo, la agenda global. A principios de este año te faltaban vacunas. Hoy la escasez de vacunas es mucho menor. Vacunaste 8.000 millones de dosis, aplicaste en el mundo. O sea, y te va a pasar lo mismo con el resto de las cosas. En el medio se te cuela la agenda verde, la agenda verde que tiene consecuencias en términos de costos de la energía, precios, marcha atrás de la agenda verde, pero digo, eso era raro pensar que con un barril de petróleo $84 la oferta, el shale americano no traccionaba, finalmente se te desploma el petróleo, en parte por Omicron, en parte porque tuviste... Entonces lo que digo es, el mundo está como tratando de amoldarse una nueva normalidad que no sabemos. Sí, Powell anunció recientemente, digamos, mantenido en el cargo, anunció un tapering por 2 meses y está intentando dar una señal de que algo va a ser la política monetaria. Mi sensación es que cuando vos tenés una política fiscal tan expansiva, digo, la política monetaria, no podés prender la calefacción y el aire acondicionado en simultáneo, ¿no? Digo, la frase de Broda para Argentina en su momento. Y entonces lo que digo es, la política monetaria va a arrancar lento, tiene un problema no menor, que es que tiene los precios de los activos inflados y no puede coordinarse una corrección violenta a los precios de los activos, por eso va y viene, tratando de evitar lo que fue el tapering en 2013, pero vos vas a ir a un mundo de tasas de interés probablemente más altas. No sé si en términos reales, o sea, las tasas de interés hoy son muy negativas, probablemente sigan siendo negativas. El problema es que para las economías como las nuestras lo que es relevante es la tasa nominal, no la real. Y entonces con una inflación del 6%, 6 y pico % en el mundo desarrollado, la tasa nominal consistente, si querés, con esa inflación, es un problema para las economías emergentes y te diría también debería tener implicancias en lo que son los precios de los commodities. Daniel, te traigo a la última decisión que tomó el Banco Central sobre el financiamiento de los pasajes. Es una decisión incómoda, obviamente, para la clase media, y lo que yo te pregunto es, de alguna manera también fue vista como algo que el gobierno se animó a hacer, como si fuese a dar una mala noticia, ¿no es cierto?, en términos económicos. ¿Te parece que podemos inducir que puede haber otras noticias como esa? O sea, que sea el comienzo de algunas decisiones
digamos, incómodas para la economía que puedan venir detrás? ¿O te parece que fue, si querés, la otra lectura, ¿no? Como diciendo, bueno, gastaron pólvora en una medida que no les aportaba demasiado, pues en definitiva lo que se podía ahorrar de dólares el Banco Central es poco. Bueno, a mí me da la sensación de que hay una escasez de reserva y con esto lo que revelaron es que ellos están muy preocupados por la situación de reservas y en realidad las malas noticias o poner trabas, siempre que vos pones alguna traba en el mercado cambiario, jorobás a alguien y favoreces a alguno que por ahí tiene algún espacio para aprovecharse o tener algún acceso preferencial a los dólares o a lo que fuere. Al gobierno en general no le ha temblado la mano para hacer eso. O sea, yo creo que en realidad es como que dice, porque vos, mirá, las retenciones, la brecha cambiaria, complican a los exportadores, a los productores agropecuarios, también a los productores industriales. Eso como que no le importa, como que ese costo es como que creerán que lo pagan los votantes de la oposición. 2023 tal vez. O 2023. Entonces yo digo, en general han tomado en el frente cambiario un montón de medidas que lucen impopulares. Quizás en línea con lo que vos decís, pues fíjate que paradojalmente están rascando el fondo de la olla y dejaron abiertos los $200 de dólar ahorro. O sea, digamos, si no hay dólares, dejar abiertos los $200 de dólar ahorro, en la forma que razonan ellos, luce inconsistente. Con lo cual habría que preguntarle al Banco Central cuál es la coherencia de sus medidas, porque la verdad luce... O sea, y otra vez, lo que hicieron es coordinar un problema por $2.50. O sea, ni siquiera tiene la habilidad de gestionar esta escasez razonablemente. ¿Y te parece que eso sea una solución simplemente como por 1 o 2 meses, como tratando de llegar a lo que sería el acuerdo con el fondo en teoría? Bueno, puede ser. Ahora, acá en general las restricciones que entran son difíciles de sacar, porque también está el tema de tomar la decisión que prácticamente lleva a que están tratando de comprar reserva a partir de la posición de los bancos, etcétera. Mi impresión es que el gobierno, sí, ahora se puso que tiene que cerrar, se ha dado cuenta que tiene que cerrar con el fondo porque la alternativa es peor. Obviamente que hicieron una apuesta a la cosecha fina, hicieron una apuesta a estas medidas. Yo creo que van a llegar hasta febrero, no es que es una cosa tan complicada, pero más allá de que hay muy pocas reservas, pero otra vez, si vos no tenés el programa de fondo, lo único que haces es parche sobre parche, que es lo que han venido haciendo ellos desde diciembre del 19 para acá. Es decir, es un gobierno que desde entrada nunca entendió los desafíos económicos que había. Y con la pandemia se le puso peor. Entonces, si vos tenés una visión equivocada del problema, es muy difícil encontrar la solución. Les hago una última pregunta para terminar. ¿Tenemos que razonar que nuestra disciplina hacia adelante depende más del Fondo Monetario que del gobierno? O sea, el que nos va a poner la vara es el fondo, que diga, a ver, ¿hasta dónde estoy dispuesto a firmar? ¿O vos creés que el gobierno... La vara para mí te la va a poner la tasa de inflación. Cuanto más te equivoques, más alta va a ser la inflación. Otra vez, Argentina necesita un programa monetario y fiscal, no para arreglar con el fondo, para que a nosotros nos vaya mejor. Es al revés de lo que dice el gobierno, porque más allá de que por ahí, si haces una corrección fiscal, tengas algún efecto en el corto plazo, más allá de que vos tenés mucha inflación reprimida de este año que te puede afectar, eso te va a golpear tarde o temprano. La pregunta es, ¿cómo querés? ¿Desangrarte de golpe o de a poquito? O sea, ¿ponés el torniquete para evitar que el paciente se te muera o lo seguís desangrando de a poco? Parece que a este gobierno le encanta que el paciente se desangre de a poco, esperando a que mágicamente la solución venga de afuera, porque pasamos de apostar a la soja a... En realidad, bueno, no apostar, a recibir el beneficio de la soja, a pensar que vamos a tener que los chinos nos van a regalar plata, ahora son los árabes. Siempre estamos buscando la solución mágica. Algún día se tendrán que poner los pantalones y gobernar. Marina. Yo creo que sería un problema que sea el fondo el que te ponga el programa. Creo que el programa tiene que ser de acá. Argentina, El problema es qué programa y cómo lo negociás con la oposición, porque el gobierno lo que está intentando es, si querés, encontrar algún mecanismo de postergación de los pagos y reducir los costos en tiempo presente y que eventualmente esos costos terminen, ¿no?, para administrar una transición y que terminen pasando para la próxima administración, y la oposición, que después del resultado electoral está envalentonada, lo que quiere es todo lo contrario, quiere que los costos se paguen en tiempo presente, y en ese, ¿no?, digamos, juego de a tres, la verdad es que lo que puede salir a mí me preocupa bastante. Bueno, vamos a tener ahora el panel sobre la coyuntura política, a ver si conseguimos desentrañar un poco esa suma de, digamos, de responsabilidades sobre quién se va a hacer cargo o no de las decisiones difíciles.
Marina, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a vos. esta Gracias por la mañana invitación. en nuestro primer panel del 14º Encuentro de los Líderes. En un minuto continuamos.